Doctor Omar Videa, médico internista, consultor y asesor de Noticieros Hoy Mismo. Doctor, gracias por acompañarnos. ¿Qué está pasando, doctor? Bueno, muy buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, de la audiencia de o el noticiero Hoy Mismo. Sin duda, pues lo que hemos estado viendo es cómo se han incrementado el día de ayer. Yo creo que tenemos que empezar haciendo las valoraciones del reporte de las pruebas efectuadas el día de ayer, que fueron 1097. Que ayer vimos consumado un objetivo, diría yo, que está tan ansiado en la población de incrementarse el número de pruebas para tener un resultado de 485. Entonces, en primer lugar, lo que estamos viendo en este momento es incrementos de los números de casos en función a las pruebas efectuadas, con la esperanza que la mora se siga resolviendo en función de que existen pruebas que ya conocemos todos que datan de más de 10 días de haberse tomado, y creo que eso es un punto positivo. Sin duda, los casos siguen incrementándose y lo que se requiere es un número superior de pruebas para poderlo ver. En relación a cómo se está comportando la enfermedad, estamos viendo cómo el paciente está llegando a lo que son los hospitales, a los centros asistenciales, ya sean estos públicos y privados, en lo que se llama una fase pulmonar. Es un estadio, una fase 2. Ya ha pasado la fase viral, que es aquella que dura desde la incubación hasta los síntomas, aproximadamente 7 días, y que comienza con algunas características que hoy es importante mencionárselas a la población, con el objetivo de que pueda estar alerta. Usted que ya comenzó con algún cuadro febril y que le hemos invitado a que levante la mano, pero aparte de tener fiebre u obstrucción nasal o los síntomas clásicos de COVID-19, han iniciado con lo que es la dificultad respiratoria. Y esa se mide por el número de veces que usted respira por minuto, y una respiración superior a 22 por minuto ya se convierte en un dato de alarma. Y si usted dispone de un dispositivo como un oxímetro de pulso y va a medir la oxigenación, la saturación, es el porcentaje de oxígeno en la sangre, y ese es inferior a 94, es otro signo de alarma, acompañado también de lo que es el dolor de pecho. El dolor torácico es otro síntoma que debe alertar a la población para saber que ya pasó ese nivel o esa escala de fase viral y entró a la fase pulmonar, que es donde se requiere de manera obligatoria una hospitalización para la administración de oxígeno, ya que el no administrarlo, lógicamente, avanzará el cuerpo y pudiese tener esa persona trastornos de oxigenación en órganos vitales como el corazón, que lo puede llevar a un infarto o a un derrame cerebral, en el Sí. caso a nivel de la circulación que se da a nivel de superior. Precisamente por esas complicaciones con las que ya se están presentando pacientes a los hospitales, doctor, y viendo también que los hospitales, al menos aquí en el Distrito Central, están al límite, vamos a mostrar un par de cuadros que quiero que usted comparta con nuestros televidentes o comente brevemente con nuestros televidentes. Dice la situación hospitalaria en la capital. Tenemos el dato del Seguro Social, del Tórax, del San Felipe, del Hospital Escuela, del Hospital María. Tenemos esos cuadros para mostrarlos, por favor, si son tan amables. Por ejemplo, el Hospital Escuela tiene capacidad para 20 pacientes COVID, sin embargo hay 26 en sala COVID, 16 en carpa, no hay camas disponibles en este momento, o sea, habilitadas para esto, y están esta cantidad de ventiladores y esta cantidad disponible. El Hospital María tiene 45 para una capacidad, 42 internos o hospitalizados, camas disponibles 3. El otro cuadro tiene el Seguro Social con 172 de la capacidad, 158, camas disponibles 14, ventiladores disponibles 24. El Tórax tiene 107, esta tarde tenía 96 pacientes hospitalizados, 11. Existe la posibilidad de habilitar al menos unas 54 camas más, como las 50 probablemente también en el Hospital Escuela, y están en proceso de instalación algunos 20 ventiladores en el Tórax. En el San Felipe hay 100 camas disponibles para 90 pacientes en este momento, y hay también un proceso de instalación de más ventiladores. Es decir, estamos al límite de esto. Yo creo que, doctor, en este sentido es importante definir cuál es la estrategia que se va a seguir para evitar el colapso de los hospitales. Obviamente la primera medida es atender a este 80% de la población que no va a desarrollar quizás los síntomas o podría desarrollar síntomas leves en su casa, en su domicilio, con el tratamiento, en este caso con el tratamiento maíz, obviamente. Luego tenemos un 15% que
sí va a presentar síntomas y que se podría complicar, que obviamente va a requerir de hospitalización. Y tenemos un 5% que va a necesitar cuidados intensivos. En ese sentido, doctor, la estrategia es evidentemente la contención primaria con el medicamento, este 80% abordarlo en su domicilio, pero ¿qué hacer con ese otro 20% que va a necesitar de un hospital? Y que ya vemos que los hospitales están mucho más limitados en su cupo. Y estamos entrando en esta fase 5 donde eventualmente puede haber un colapso de los hospitales, o sea, pueden estar ya sobrepasados en su capacidad. ¿No le parece, por ejemplo, doctor Omar Videa, que el Hospital San Felipe, por ejemplo, yo quisiera compartirlo con usted esta idea, a ver qué le parece, si el Hospital San Felipe y el Polideportivo, el Hospital San Felipe tiene 100 camas, el Polideportivo tiene aproximadamente 70, con la posibilidad de que pudieran aumentar. Sean estos dos grandes hospitales, es decir, 100 camas aquí en el San Felipe, 70 en el Polideportivo, sean para atender a pacientes nada más que de este 15% que tienen algunos síntomas y que requieren el oxígeno, y no llevar ahí en el Hospital San Felipe y en el Polideportivo a pacientes graves? Sí. En primer lugar, vemos que hay hospitales donde ya superaron más del 100% de su capacidad instalada para atender pacientes con COVID-19. Eso es el caso del Hospital Escuela, donde a diario vemos reportes donde se supera la cantidad de personas que se han habilitado el número de camas para dar la atención. Y el Hospital Escuela debería de continuar siendo un hospital para manejo de problemas particulares o condiciones particulares en relación a enfermos de COVID-19, principalmente en alteraciones o enfermedades neuroquirúrgicas, la parte de cirugías, porque hay muchas personas que va a llegar al hospital con una apendicitis, por ejemplo, pero tiene COVID también. Entonces, este hospital debe de continuar manejando las subespecialidades que por esas enfermedades han llevado también o coexiste en este momento el COVID-19, y eso se debe de mantener como concepto. Y el resto de la red hospitalaria de hospitales nacionales aquí en el Distrito Central debe ser el tórax, el hospital que maneje el grado de complejidad más alta del COVID-19, de manera, o sea, que ocupemos esa cama del tórax, sea para pacientes que ya entran en una fase o un estadio o una etapa 3, que ya son personas sumamente complicadas, y que no sea el tórax un hospital donde se habilite una cama porque lo vamos a llevar al tórax porque no hay cupo en el Hospital Escuela o porque no hay cupo en el Hospital María. Dejar al tórax, de primero habilitar la mayor cantidad de camas posible, o sea, contribuir, apoyarlo, el gobierno, en el sentido de que pueda ampliar la capacidad de atención a unas 129 camas en el tórax. Actualmente el tórax tiene 107, puede ampliar a unas 129, según me estaban informando hoy. En el Hospital Escuela tiene 20, puede llegarse a ampliar a 70. Y tener ahí en el tórax y en el Hospital Escuela los graves y los que necesiten unidad de cuidados intensivos. Y en el Hospital San Felipe y en el Polideportivo, que estamos hablando de unos 170 pacientes, que tengan alguna necesidad de oxígeno, por ejemplo, pero que no están en una condición grave. Eso sí, en caso de una gravedad, va al tórax, pero no ocupar una cama del tórax en un paciente que probablemente no necesita de todo el resguardo y el cuidado y el equipo que tiene el tórax para, por ejemplo, pacientes graves o que necesitan cuidados intensivos, ya incluso los respiradores. Eso es la importancia que debe tener un triaje, pero un triaje que le permita poder derivar al paciente. Porque igual, o sea, en el Hospital Escuela, por ejemplo, existe la carpa, pero es un triaje. No es un área para que tengan personas ahí hospitalizadas o manteniéndolas esperando un cupo. En eso estamos claros. Es un área para tomar decisiones. Si en ese triaje, exactamente. Si en ese triaje usted dice, bueno, este paciente necesita oxígeno, pero no está complicado, va para el Polideportivo o va para el San Felipe. Tiene que haber esa red bien coordinada. Si ya vemos que es un paciente que está grave, se queda en el Hospital Escuela, si hay ya mayor disponibilidad, se queda en el Hospital Escuela, o si la condición es muy complicada, va para el tórax. ¿No cree usted que debería funcionar eso así, tener un sistema de comunicación, pero que esté nítido eso y que funcione a la perfección para poder derivar los pacientes en esas condiciones a estos lugares? Ya hay ejemplos de esos modelos en Honduras. Se ve el ejemplo de San Pedro Sula, que no se ha hablado de colapsos o de aglomeraciones de pacientes en los hospitales. Mire que en esta semana número 13 y la 12
Se ha hablado todo este tema en el Distrito Central. En San Pedro Sula, pese a que ha habido y sigue liderando las estadísticas semanales del número superior Sí. de casos, no se habla Están trabajando bien coordinaditos ahí, ¿verdad? Pareciera que sí. Lo que pasa es que ellos tienen esa unidad estabilizadora de pacientes COVID-19 en el gimnasio municipal y han dotado con personal, porque sobre todo de nada sirve tener los espacios, estamos claros, si no hay personal, claro, que es sí fundamental, porque si no, usted no puede ir a depositar a la persona ahí sin que nadie lo vigile, porque lógicamente va a ser una catástrofe. Eso es como muy similar como que esté en la casa, porque si no hay personal que lo cuide, de nada va a servir. Entonces, en San Pedro Sula, ese modelo ha permitido que haya cupos, espacios todavía. Recién recibí información de San Pedro Sula y me comentaban de que había en la unidad estabilizadora, habían espacios para pacientes. O sea, están trabajando aproximadamente con una capacidad de 90-85% de capacidad instalada, pese al número de personas que siguen reportándose de manera positiva. Y eso significa el trabajo que se está realizando en función de buscar hacer la contención comunitaria, porque el reflejo de que se está haciendo o no la contención, usted lo ve en los hospitales. Entonces, si esto fuera generalizado, estaría en el colapso San Pedro Sula. Y vea que con ese número que cuadruplica el número de Francisco Morazán de pacientes reportados positivos, confirmados, estaríamos viendo igual situación, y no es así. Una cosa que no se debe hacer, por ejemplo, que en algún momento creo que se pensó, se ideó, se consideró, es pasar pacientes del tórax al polideportivo como para que se recuperen ahí. O sea, eso no puede ser. Es decir, correcto, hay un equipo que está preparado para la atención a diferentes niveles. Hay un equipo que está preparado para la atención comunitaria y ese es el médico de primera línea. Entonces, no le puede pedir a un médico de atención comunitaria que se vaya a una unidad de cuidados críticos. O sea, todo tiene un límite en la atención y están establecidos los cánones de cómo se va a hacer la actuación médica en el servicio de atención. Entonces, en eso la estrategia debe ser ampliar, porque estamos viendo, y volvemos a decir lo que ayer mencionamos, hay personas que están con oxígeno en casa y no porque quieren, sino porque no han encontrado un espacio que le permita, porque usted si va a movilizar a una persona que está con oxígeno en casa, sabe que tiene que tener todas las condiciones al centro asistencial al que va. Entonces, eso se está viendo en dificultades, pero si se amplía estos centros de atención para pacientes moderados, pudiésemos decir que es un estadio 2 de la enfermedad, o sea, fase pulmonar, entonces, pero debe de dotársele y garantizársele oxígeno a estas personas. Recordemos que el oxígeno máximo que se puede emplear con estos cilindros, con las cánulas habituales, con su sistema habitual, son 15 litros. Alguien que requiere más de 15 litros, estemos claros que no lo pueden ir a meter al polideportivo ni al San Felipe porque no existirán las condiciones. Entonces, pero eso es lo importante de poder contar con un triaje y que pueda derivarse a los pacientes. Pero un triaje organizado, doctor, un triaje correcto, un triaje organizado y que sepa dónde tiene que derivar el paciente según sea el cuadro clínico. Hay una cadena para dar la información sobre pruebas y resultados y pruebas positivas. Y vamos a la cadena y luego vamos a regresar para cerrar la entrevista con el doctor Videa y que nos haga un comentario, por supuesto, también sobre ese resultado de hoy. Doctor Videa, su comentario sobre los resultados de las pruebas que nos ha dado hoy el gobierno. Bueno, tenemos hoy el reporte más alto de pruebas, se ha superado el día de ayer, tenemos 1.129 pruebas con 425 casos confirmados. Tenemos que decir, estamos cerrando con la semana con el mayor número de casos en el país. La semana número 13 cierra hoy con 1.770 casos. Hemos superado todas las semanas anteriores en el reporte individual de casos por semana. Otro dato importante a destacar es que Francisco Morazán ha superado su marca casi en un 80% el número de casos, y eso lo estamos viendo en la atención diaria. El número de casos en Francisco Morazán se ha incrementado y casi ha duplicado su cifra en comparación a la semana número 12. Otro dato importante a destacar es que la positividad, no solamente se ha incrementado el número de casos, se ha incrementado la positividad. En este momento estamos hablando de una positividad del 40% en los 2 últimos días. Tenemos un 40%, la probabilidad de que le salga positiva esas personas que se van a tomar la prueba es del 40% y por eso vemos los porcentajes actuales. Es importante mencionarle a la población que en tan solo 2 días hemos acumulado 990 casos. ¿Qué significa eso? Que dentro de una semana, si se mantiene esa tendencia, estaríamos llegando a los 10.000 casos
antes del 20 de junio. El presidente de la Corte salió confirmado hoy de COVID positivo también. O sea que esto, como usted lo dice, doctor, de las 13 semanas que llevamos en Honduras con COVID-19, esta última, es decir, del miércoles de la semana pasada a este miércoles, que se cuenta así la semana, en temas de salud, es la mayor cantidad de casos confirmados, ¿no? Así es. O sea, tiene relación también con la cantidad de pruebas hechas también, ¿verdad? Sí, sabíamos que necesitábamos un contexto más real. Creo que nos estamos acercando, diríamos que tenemos una cantidad lo suficiente para empezar a hacer análisis, ¿verdad? En ese patrón, en la medida que va pasando las semanas, se va necesitando un número superior de casos para ir viendo ese comportamiento. Claro. Recordemos, los casos reportados hoy son una mezcla de los casos activos o los casos actuales de los laboratorios privados, porque ellos sí están reportando en tiempo real. Y los casos anteriores que reporta, o sea, de días anteriores, son los que reporta la Secretaría de Salud. Sí. Entonces, ese porcentaje se ve, es una mezcla de casos actuales y casos en rezago, y eso le da el 40% en estos últimos 2 días. Pero en la medida que vayamos sacando esa mora, la positividad en Honduras en este momento les puedo garantizar que anda arriba del 50%. Esa es la positividad real de nuestro país en relación a las personas que están ahora haciéndose y tomándose pruebas a nivel nacional. Cerrando el tema que estábamos hablando, doctor, y cerrando ya prácticamente también el noticiero. 1, respetar las medidas de bioseguridad, la mascarilla, el distanciamiento, lavado frecuente de manos, eso es lo más importante, eso es ante todo. Luego al menor síntoma, buscar ayuda médica, el tratamiento maíz en esta fase de inicio de síntomas o con una prueba que le confirme que es positivo pero que no tiene síntomas. Ahora, doctor, con lo que estamos viendo y lo que usted nos está diciendo, ampliar urgente, es imperativo ampliar la oferta de camas disponibles para pacientes con COVID-19. Esto es lo que ya implica equipo y personal y protección para este personal. Eso es lo imperativo, esto es lo urgente en este momento. Y luego lo que usted planteaba, una distribución inteligente, que es una palabra de moda, responsable, de los pacientes aquí en el Distrito Central. Mientras estaba la cadena, estaba haciendo estos datos. En el Distrito Central, los hospitales públicos, por ejemplo, el tórax puede llegar a 129 camas, doctor. El tórax. Sí. Es decir, no es la capacidad actual, quiero decir, sino que no es la capacidad actual, espérese, no es la capacidad actual, sino que es la capacidad que puede llegar a tener si se le da el apoyo que se requiere en personal y en equipo, en presupuesto para habilitarlas. Entonces, en el tórax son 129 a los que puede llegar. En el hospital escuela puede llegar a 70, el San Felipe 100, que son las que tiene actualmente, el Hospital María 49 y el Polideportivo 70. Estamos hablando de entre 418 a unas 420 camas solo aquí en el Distrito Central, disponibles para pacientes COVID-19. Y lo que usted decía, en este triaje organizado, bien estructurado y con mucha comunicación, se debería de distribuir a pacientes con pequeños síntomas o síntomas leves al San Felipe y al Polideportivo. Pacientes que requieren oxígeno también, atención con eso. Pero pacientes un poco más graves al Hospital Escuela y obviamente al Hospital de Lectoras, que está dando de todas por todas, al igual que todos los hospitales que atienden pacientes COVID en esta pandemia. ¿Está de acuerdo, doctor? Sí, solo haciendo la salvedad que el Hospital Escuela debe de albergar las enfermedades o las patologías que no se ven en ningún otro hospital. Ahí se ven cuestiones renales. Personas con trastornos renales, los neuroquirúrgicos, toda la parte quirúrgica. Sí. Entonces, todo ese grupo de personas con problemas del corazón, infartados, todo eso se mantiene, ¿verdad? Pero puede llegar, lo decía el doctor Osmito. Como es el hospital 24/7, el hospital de emergencia, escuela, en la atención del triaje, pero que sirva para una evaluación y para derivar los pacientes, no para quedárselos en el hospital, sino que si reúnen una condición especial se quedan, de lo contrario deben de ser derivados según la complejidad de su cuadro a los diferentes hospitales. Y ahí deben de estar permanentes las ambulancias para trasladar a los pacientes según su condición, su cuadro clínico.
Si su cuadro clínico y dice necesita oxígeno, pero está estable, puede ir al Polideportivo o al San Felipe. Este paciente se está complicando, se queda aquí en el Hospital Escuela, si logramos ampliar la capacidad y tenemos cupo, o si no, se va para el tórax. ¿Cree usted que esa es la estrategia que se debe seguir en este momento? Y que estamos impulsando aquí. Todos los esfuerzos se deben de impulsar a esta estrategia en este momento. Ya pasamos la fase de las pruebas, hemos pasado la fase de y muy bien, y hay que decirlo, avanzando, exactamente, porque cada día esta pandemia trae nuevos retos, nuevos desafíos. Ya pasamos de aquel asunto del un dígito, pasamos de habilitar los horarios para las personas de la tercera edad, ya pasamos de incorporar más pruebas, más laboratorios, ya pasamos también del tratamiento. Estamos pasando ahora a esta etapa de saturación, de mayor demanda de pacientes en los hospitales. Entonces, una organización correcta, una derivación correcta también de los pronta de los pacientes, para que no esto se vaya a colapsar antes de tiempo. ¿Estamos, doctor? Es correcto. Muy bien. Y solamente agregarle algo. En este momento tenemos que identificar que el enemigo principal no somos hondureños contra hondureños. El enemigo principal se llama COVID-19. Es al que debemos de vencer. El pueblo unido, con todas sus principales fuerzas, debe de enfocar toda esa energía, se debe canalizar en función de una lucha sistemática contra el COVID-19. Doctor, muchas gracias. Muy amable. Un placer. Gracias. Buenas noches.